como respaldo. Bien, la función que vamos a ver hoy es la función potencia. Estamos compartiendo entonces la pizarra. Función potencia. La función potencia es aquella función donde la incógnita, es decir, donde la variable de la función, la x de la función, está en la base de la potencia. En la base. Y esta función potencia tiene la siguiente forma. A por x elevado a n. Esa es la forma general de esta función. Ax elevado a n. Donde a puede ser cualquier número real y n cualquier número entero, pero distinto de 0, sin incluir el 0. Esos son los dos requisitos, digamos, de esta forma general de una función potencia. Teniendo esto en cuenta, el tipo de función que me dé o el tipo de gráfico que yo vaya a generar con la función potencia va a depender evidentemente de estas dos variables. Es decir, de qué número tengo como a y de qué número tengo como n. Si la a es positiva o negativa y si el n es par o impar. De eso va a ir variando. Entonces vamos a ver algunas las posibilidades aquí. Primera posibilidad. Si n es par y a es positivo. Es decir, tengo un número positivo en a mayor que 0 y n es par. La gráfica de esa función va a ser esta. Me quedé un poco chueco ahí. Cuesta dibujar esto con el dedo, porque estoy con el dedo aquí dibujando sobre la tablet. Ahí sí. Esa es la función, digamos, que se nos genera cuando yo tengo una función potencia con el a, es decir, el número que acompaña a la base, positivo, y el n par. El n, o sea, es decir, la función está elevada a 2, a 4, a 6, a 8, etc. Esa es la función que voy a tener. Ahora, si n sigue siendo par, voy a escribirlo aquí abajo. Si n sigue siendo par, pero ahora a es negativo, entonces la función que voy a tener va a ser justo la inversa a esta. Así. Muy bien. Ahí está Alexander, ya lo había hizo la deducción, ¿no es cierto?, de que va hacia abajo. Muy bien, está abierta hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ahora aquí hay un concepto que nosotros revisamos al comienzo de esta unidad. ¿Se acuerdan de los máximos y mínimos?
en el caso de la primera opción, ¿no es cierto?, donde n es par y a es positivo, la función, ¿no es cierto?, el mínimo de la función es el vértice de la parábola. Es que en realidad, a ver, la única función que es una parábola real, en este caso, es cuando el n es 2, es decir, cuando x está elevado a 2. Esa es la única, en el único caso donde la figura que se produce ahí es una parábola real. Los demás no son parábolas porque eh, cuando ustedes empiezan a graficar se van a dar cuenta que la función no toca en un punto el 0,0, sino que baja antes. Baja, por ejemplo, en el menos 1 y se arrastra por el eje X, cruza el 0, sigue hacia los positivos y recién después sube. Eso no es una parábola. Así que, pero digo parábola para que entiendan, digamos, que es una figura parecida o similar a una parábola. Entonces, el mínimo de la función, ¿no es cierto? En el primer caso, cuando n es par y a es positivo, el mínimo es el vértice de esta figura o de esta función. Mientras que cuando a es negativo, el vértice es el máximo de la función. ¿Ya? Que eso también tiene mucho que ver, en ciertas maneras, con la interpretación que yo hago del gráfico. Ahí yo tengo entonces los dos primeros casos. Vamos a los siguientes dos casos, es decir, con n impar. Voy a cambiar de pizarra, de página. Entonces, la otra opción es si n es impar, ¿no es cierto? Y a positivo. Ahí la figura que se nos va a formar es esta. Esa es la figura que se va a formar solamente cambiando, ¿no es cierto? Manteniendo la base, ¿no es cierto? La base positiva, pero ahora con el exponente de la función siendo impar, es decir, elevado a 3, elevado a 5, elevado a 7, etc. ¿Ya? Y la otra opción es que si n sigue siendo impar, pero ahora con a negativo. Ahí la imagen que se me forma es esta. Voy a hacerlo de otro color mejor para que se note, ¿ya? La diferencia. No tiende a confundirse. Ahí sí, ¿no es cierto? Vamos a pintar aquí rojito y la de arriba verde para que entiendan cuál es cuál. Si n es impar y a es positivo, entonces es una función creciente. Exactamente, aquí Alexandra me está diciendo es igual, pero queda del lado inverso. Entonces, pero digamos que la manera correcta por definirla es que si n es impar y a es positivo, se transforma en una función creciente, ¿no es cierto? Porque va aumentando de derecha a izquierda. Mientras que si n es impar, pero a es negativo, se transforma en una función decreciente, porque cada vez va bajando más a medida que va aumentando el x, el y va disminuyendo. Recuerden que ese es el concepto. Función creciente, aumenta x, aumenta y. Función decreciente, aumenta x, disminuye y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. ¿Los demás? Ya, Alexander tampoco. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Bien, como el x de esta función
está en la base de la potencia. Por lo tanto, voy a volver aquí a la página anterior, donde está la forma ahí arriba. Si ustedes se dan cuenta, x es la base de la potencia. Y recuerden que el dónde está la x a mí me indica cuál va a ser el dominio de la función, o si ese dominio tiene alguna restricción. Si ustedes observan la función, la forma general de la función ax elevado a n, como la variable está en x, y ahí está digamos, mi variable independiente, eso significa que el dominio de esta función, véanlo aquí, el dominio de f es igual a ¿qué? A todos los reales. No tiene restricción. No hay ningún número real que yo no pueda colocar como base de una potencia. Por lo tanto, si usted quiere determinar cuál es el dominio de una función general, digamos, de función potencia, da lo mismo. Cualquier real sirve, cualquier real puede estar, puede ser introducido a esa función y no va a tener ningún problema en el resultado. Vamos a tener un resultado dentro de los reales, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el recorrido? Si ustedes se fijan en la primera figura, ¿no es cierto?, donde n es par y a es positivo, el recorrido de esta función, el recorrido de f, es igual a todos los reales, pero solamente los positivos e incluido el 0. Ahí es donde empiezan las diferencias, es decir, el dominio en forma general para cualquier tipo de función potencia son todos los reales, pero los recorridos, es decir, el conjunto de llegada o los conjuntos de imágenes que voy a obtener de cualquiera de estas funciones, dependiendo de cómo voy haciendo las variaciones entre a y n, siempre, ¿no es cierto?, ese recorrido o ese conjunto de llegada va a estar determinado por el tipo de A y de combinación de A y de N que yo tenga. Si N es par y A es positivo, entonces el recorrido de esa función son todos los reales positivos. Mientras que en el otro caso, si N es par, ¿no es cierto?, y A es negativo, ahí en este caso el recorrido de esa función son todos los reales negativos. Y es cosa de mirar el gráfico nomás, ¿no es cierto? Si ustedes ven, voy a decir parábola, ¿no es cierto? Pero ya dada la explicación que di anteriormente, esa parábola o esas, digamos, semejanzas de parábola, está solamente los i positivos. Eso significa que cualquier real positivo es parte del recorrido de esa función. Mientras que la que está abajo, cualquier real negativo es parte de la función. Pero en ambos casos, incluyendo el 0, porque recuerden que la función pasa justo por el 0. En el primer caso es el mínimo de la función y en el segundo caso es el máximo de la función. Ahora, para los otros casos que vimos recién, los otros dos que vienen acá, ahora, si n es impar, ¿no es cierto? Aquí, si se dan cuenta, para el caso de la línea verde, de la función que está en verde, el recorrido de esta función son todos los reales. No hay restricción. Porque hay i que son negativos e i que son positivos. ¿Sí? Mientras que en el otro, lo mismo. El recorrido son todos los reales, tantos los i positivos y negativos. Ahora, esto tiene que ver con algo muy simple. Tal vez algunos pueden aterrizar un poquito más este tipo de conceptos cuando ven números, ¿no es cierto? Cuando no tanto gráfico o tanto simbología, sino que lo ven en algo concreto. Por ejemplo, si yo tengo una x elevada al cuadrado, es decir, con n par, que son las dos figuras que están en la página anterior que hicimos recién, no importa que esto sea negativo. Siempre el resultado va a ser positivo. Porque siempre la última multiplicación de la potencia, recuerden que estoy multiplicando esa base por 2 veces, cualquiera que sea el número que yo coloque en x,
la multiplicación va a ser x por x, es decir, va a ser menos por menos. Y eso siempre es más. Si usted tiene, por ejemplo, elevado a 4, va a ser 4 multiplicaciones de la base. Las dos primeras le va a dar positivo, con la tercera le va a dar negativo, pero cuando multiplique por la cuarta, nuevamente va a multiplicar un menos por un menos, y eso le va a dar más. Por lo tanto, siempre, ¿no es cierto?, el recorrido de una función donde la base, ¿no es cierto?, es negativa, ¿no es cierto?, el recorrido siempre va a ser los reales positivos, porque siempre le va a dar positivo, ¿ya? Mientras que si usted multiplica un menos x elevado a 3, ¿no es cierto?, o 5 o 7, cualquier número impar, eso sí va a depender de este número, ¿no es cierto? Si están los negativos, le va a dar negativo. Si están los positivos, le va a dar positivo. ¿Por qué? Porque la última multiplicación, si en el caso que sea negativo, la última multiplicación de esa base siempre va a ser menos por más. O más por menos en ese caso, más por menos. Y por lo tanto el resultado le va a dar negativo. Por lo tanto, cuando digamos, el exponente es impar, va a depender de la base. Si la base es negativa, el resultado es negativo. Si la base es positiva, el resultado es positivo. Por eso que el recorrido incluye a todos los reales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Esto no entra en la prueba por si acaso, ¿ah? Ya les dije recién. Solamente función sobreyectiva, inyectiva, biyectiva e inversa. Esto no entra. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Veamos entonces un ejemplo. Una pregunta conceptual. ¿Qué pasa con la función si n es igual a 1? ¿Qué pasa con la función si n es igual a 1? Con la función potencia, obviamente, si n es igual a 1. A ver quién me responde esa pregunta. Muy bien, Alexander. Ya, aquí Johan me dijo que seguiría siendo lo mismo, Camilo me dice que depende del signo, ya nos estamos yendo para otro lado, pero Alexander le respondió inseguro con signo de pregunta, pero respondió bien. Se transforma en una función lineal, pues. ¿Uno? Miren, supongamos yo tengo 2x elevado a 2. Esa es función potencia, ¿no es cierto? Mi a es 2 y mi n también es 2. Pero si yo tengo eso, es igual a eso. Y ese 2x es función lineal. Así que muy bien, Alexandra. Reclámeme 2 puntitos para la prueba. Se le suman ahí a su puntaje. ¿Ya? Tiene la evidencia de la clase grabada, además. Ya. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a determinar el dominio y el recorrido de la siguiente función. 5x elevado a 8. ¿Y en cuál sería el dominio? Bueno, esto es obviamente igual a f de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Recordemos las formas que dijimos. Si esas formas que yo les pasé recién, obviamente es para cortar camino. Ustedes aprenden esa forma y saben inmediatamente cuál es el dominio y el recorrido de la función. Tiene que mirar
cómo es A y cómo es B. En este caso, A positivo, ¿no es cierto? Y N es par. Ya. Estoy preguntando por el dominio Johann. Si usted me dice que el dominio son todos los reales positivos, significa que yo no podría poner en X un real negativo, porque habría algún tipo de problema o de restricción de que yo pusiera, por ejemplo, un -2 o un menos 4. ¿Hay problema que yo ponga un -2 o un -4 ahí o no? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el dominio? No debería, dice Alexander. Más seguro, Alexander. No hay problema. Da lo mismo si usted coloca cualquier real ahí. Puede colocar el número pi, el que se le ocurra, y no hay problema. Pero estoy preguntando por el dominio. ¿Qué números puedo usar para colocar en X? No estoy diciendo cuál es el resultado. Me están confundiendo dominio con recorrido. Todas las respuestas que me están dando tienen que ver con el recorrido. El resultado, el recorrido es el resultado. Muy bien, todos los números, cualquier real. Es decir, el dominio son todos los reales. Porque yo puedo incluir en ese X el número que yo quiera. Me va a cambiar el resultado, obviamente, si pongo un negativo o un positivo. Pero puedo colocar cualquier número. El dominio es el número que yo puedo reemplazar en X. ¿Qué número puedo usar en X? Cualquiera. Ya dijimos al comienzo, esta función no tiene ningún tipo de restricción para el dominio, y el dominio para cualquier función potencia, independientemente de los valores de A y de N, el dominio son siempre todos los reales. No importa qué número yo coloque en A y en N. El dominio siempre son todos los reales. ¿Dónde se produce la diferencia? En el recorrido. Aquí no tenemos que tener cuidado. Y aquí es donde tenemos que recordar las dos características que tiene esta función. Y las dos características es que A es positivo y N, ¿no es cierto?, es par. Si nosotros vamos a los dibujitos de recién, voy a volver aquí, A positivo y N par, ¿no es cierto? Esas son las alternativas, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos es? ¿La de arriba o la de abajo? Bien, la de arriba, ¿no es cierto? Donde N es par y A es positivo. Por lo tanto, el recorrido de esa función que acabamos de poner en el ejemplo es este. Son todos los reales positivos, incluido el 0. Entonces vamos a volver a la pizarra. Entonces aquí ponemos que el recorrido de esta función son todos los reales positivos, incluido el 0. Entonces, si usted quiere saber el recorrido o el dominio del recorrido de una función, el dominio ya sabe, siempre son todos los reales, eso no cambia nunca. Lo que cambia es el recorrido, y el recorrido tiene que fijarse en A y en N. Sabiendo estas combinaciones, sabe qué tipo de función es. Entonces recuerde que pueden ser, una función puede ser así, la otra puede ser así, una puede ser así, y la otra así. Esas son las cuatro opciones, ¿no es cierto? En los dos de arriba, N es par. N par. Y la de arriba, la que apunta hacia arriba, A es positivo, estoy haciendo un resumen, y la que apunta hacia abajo, A es negativo. Estas de acá abajo, N es impar. La de arriba, A es positivo, y la de abajo, A es negativo. Y listo. Y ahí ya sabe cuáles son los dominios o recorridos. Eh, ¿En qué me está preguntando específicamente Alexander? Si depende de los signos. Estamos hablando del signo de A, que es, en este caso, es el 5, no el signo de X. Ojo con eso, ¿ah? No confundirse.
Cuando hablamos de que si A es positivo o negativo, es el número que acompaña a la X, no es el signo de X. ¿Ya? Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta con esta función? Ya. Entonces ahora vamos a ir, en estos minutos que nos quedan, voy a dejar de compartir la pizarra y vamos a ver un poco GeoGebra para ver algunos elementos interesantes que podemos formar con esta función. Recuerden que esto pueden acceder a través de sus celulares, si tienen alguna duda, por ejemplo, con alguna función, pueden ir a GeoGebra, escriben la función aquí al ladito donde dice entrada, y les va a dar el gráfico. Y ahí van a saber si está bien el gráfico que hicieron o no, si está bien el dominio que determinaron o no, etcétera. Es muy útil, ¿ya? Entonces, vamos a hacer varias funciones aquí y vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando vamos cambiando el exponente. Vamos a poner la función f de x igual a x. Ahí está la función lineal, ¿se acuerdan? Al tiro inmediatamente la forma, pero si nosotros elevamos eso a 4, tenemos la primera función, ¿no es cierto? Que está ahí, se nos forma inmediatamente una función potencia. Ahora, fíjense lo que yo les expliqué. ¿Se acuerdan que les dije que no era una parábola exactamente? La única que es parábola es que si yo, en este caso, reemplazara eso por 2. Eso sí es una parábola, porque el vértice exacto está en el 0,0. Pero si yo lo elevo a 4, ya no es una parábola. Se asemeja a una parábola, pero no lo es. Ya, una cosa importante en GeoGebra. Si ustedes quieren poner una función diferente, tienen que colocarle una letra distinta. Si ustedes colocan f de x de nuevo, le va a reemplazar la función por la de arriba. Si hacen g de x, otra letra, entonces se la suma para que usted pueda comparar. Entonces, g de x igual a x lineal, ¿no es cierto? Ahí está elevado a 1, pero la pregunta que hicimos recién, ¿qué pasa si x, el exponente de x es 1? Y aquí lo vamos a elevar ahora a 6. Miren lo que va pasando con la función. Se pone más ancha de abajo, pero las aristas que van creciendo hacia arriba se van cerrando. Vamos a poner h de x igual a x lineal elevado a 8. ¿Ven? Ahí está la línea azul. Se dan cuenta que si ustedes comparan la verde con la roja con la azul es más ancha abajo, pero hacia arriba se cruza y pasa por dentro de las demás. Eh, con esta herramienta usted desplaza la gráfica y puede ver más detalles. ¿Ya? Ahí vamos a ponerla para que veamos un poco más la diferencia que arriba. ¿Ya? Cambiamos aquí. Nos vamos ahí entonces. Y ahora ponemos R de Ricardo de X. X elevado a 10. Ahí tenemos la función que está en color salmón. Si usted se fija, eh, va por el centro de todas, ¿no es cierto? Y es la más ancha que abajo. Entonces, esto ya es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el exponente cuando yo lo voy aumentando, ¿no es cierto? A una misma función cuando el n va siendo cada vez más grande, ¿no es cierto? Esta función se hace cada vez más ancha abajo y arriba se está cerrando. Hay una duda aquí, parece, una pregunta. Ya. Sí, pero tienes que tener, porque la anchura aumenta abajo, en la base. La base de la figura se hace más ancha, pero hacia arriba se empieza a estrechar a medida que el exponente va aumentando. ¿Ya? Bien, vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasa si yo mantengo el exponente, pero voy aumentando el a? Vamos a ir aquí cambiando. Vamos a dejar todos exponente 4, ¿no es cierto?
todos tengan el mismo exponente. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia entre la primera y la última, ¿eh? Como para que se den cuenta cuán distinta es una función elevada a 4 y otra elevada a 10. Esa es la diferencia entre 4 y 10. Ya, entonces ahí tengo elevada a 4. Quedaron todas juntas. Pero ahora entonces vamos a cambiar el valor de A. A la primera le vamos a dar un valor de 0,05. A la segunda, miren cómo cambia la 0,05, la que está en color verde. Miren, la diferencia entre una que está el mismo exponente, pero solamente por haber puesto un valor de A entre 0 y 1. Miren cómo cambió. Con respecto a una que tenía 1, porque obviamente todas las demás tienen valor de 1. El A que está acompañando a cada X es un número 1. Yo cambié la primera, en la f de X cambié el 1 por 0,05. A la segunda, el 1 lo vamos a cambiar por 3. ¿Ya? Ahí está en color rojo. Se puso muy estrecha con respecto a esa. A la siguiente le vamos a dar un valor de 5. Más estrecha todavía. Y a la última le vamos a dar un valor de 12. Ahí están las tres. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Ahora sí podemos decir que si yo voy aumentando, mientras más grande sea el valor de A, más estrecha es la función. En general, porque se estrecha tanto en la base como en la parte alta de la función. Ahora, ¿qué piensan ustedes que pasaría si A se transforma en negativo? Si pasamos al otro lado, ¿pasaría lo mismo? Si voy aumentando el valor absoluto de A, pero con signos negativos, ¿qué pasaría? ¿Qué me puede responder eso? Puede ser pasaría lo mismo, pero ya. Tomás me estaba respondiendo lo más básico y esencial. Sería inversa, obvio. Estaría hacia abajo, ¿no es cierto? Valentina también me está diciendo lo mismo. Estaría hacia abajo, perfecto. Si A es negativo, la función se invierte. Pero, y ahora voy a la segunda pregunta. Ahora invertida la función, o las funciones invertidas, mientras yo voy aumentando el valor absoluto de A. ¿Ya? ¿Pasaría lo mismo con el ancho de la función? ¿Solamente cambia en lo inverso o también se invierte el proceso? Es decir, la función, por ejemplo, verde sería la que está más chiquitita y la función naranja sería la que está más afuera. Veamos. Negativo. Ahí está, ¿no es cierto? Negativo. Vamos a mirarla primero. Pasa exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Solamente se invierten, pero la relación entre ellas se mantiene igual. Se mantiene exactamente igual. Solamente que cambia la forma de la función, porque obviamente estamos multiplicando el resultado que es positivo, lo estamos multiplicando por un negativo. Aún, ojo con esto, por eso que es tan importante que entienda la diferencia entre el valor x y el valor a. Si ustedes utilizan, por ejemplo, el valor menos 2 como x, menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? O elevado a la cuarta, le da menos 2, 8, 12, ¿no es cierto? No, 16. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 le da. Y le va a dar positivo, aunque usted esté multiplicando como x el menos 2 como base. Porque ya expliqué recién por qué. Porque la última multiplicación siempre le va a dar menos por menos. Pero ¿por qué la función se invierte? Porque el número que está acompañando a hace que ese resultado sea negativo. Usted multiplicó, por ejemplo, menos 2 al cuadrado le da 16 positivo. Pero multiplicarlo por menos 3, automáticamente ese resultado se transforma en negativo. Y por eso es que la función queda apuntando hacia abajo.
¿ya? Eso también es importante porque a veces uno tiende a confundir, ¿no es cierto? Tiende a confundir el valor de X con el valor de A. El dominio de la función es el valor que yo reemplazo en X. El valor de A es una constante que está ahí en la función, que en este caso tenemos 4 opciones. A vale menos 0,05, menos 3, menos 5 y menos 12. Y eso se multiplica por el valor que eventualmente yo pueda reemplazar por X, que es mi dominio, ¿ya? Así que no confundir con eso. Bien. Bien, chiquillos, no sé si quedamos claros con la función potencia. Utilicen esta herramienta, por favor, es muy útil. Y repito, la pueden usar de sus celulares, ¿ya? Creo que hasta se puede bajar como una aplicación, ¿ya? Investiguen ahí, traten de buscarlo en sus celulares y les va a servir mucho para entender, para aclarar dudas. Si tienen alguna duda con el ejercicio, a ver cómo hacer la gráfica de esta función, la hacen y usted sabe, es casi instantáneo. Bien, voy a dejar de compartir. Tienen la grabación en todo caso. Y entonces, el día lunes a las 11 de la mañana y el día miércoles a las 12 del día, a mediodía, vamos a estar repasando para la evaluación, que repito, solamente va a incluir función sobreyectiva, inyectiva, biyectiva, que en el fondo es lo mismo. Biyectiva son las otras dos juntas, y la función inversa. Eso es todo. Determinando dominios, determinando recorrido, graficando, eh, eh, haciendo composición de funciones para comprobar si una función tiene función inversa o no, etcétera. Ese tipo de cosas que vimos y que están, sobre todo, los ejercicios de la última guía, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en base a esa guía el día lunes y el día miércoles para ir resolviendo esas preguntas y después la prueba va a ser más o menos igual. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algún comentario? Ok. Entonces nos vemos a la tarde en Ciencias a las 3 de la tarde, ¿ya? Que esté muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao a todos. Chao. 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 Chao.